democracia es una conquista precaria y contingente. Esta es una frase poderosa, dura, que comunica la amenaza permanente que hay sobre las democracias incluso establecidas. Y también, sí, el volumen, porque es una frase poderosa, decía, que comunica, ahora sí, que comunica el carácter precario pues de la democracia, las amenazas que habitualmente la acechan y lo poco que en algunas ocasiones puede llegar a durar. Y como mostraré, efectivamente es el caso de unas cuantas transiciones a la democracia. No arranco con esta afirmación con ánimo pesimista. Yo no soy un pesimista antropológico, como dicen algunos por allí. Yo creo que tenemos que tener noción de realidad y esta conferencia está pensada para eso. ¿Qué es y qué involucra una democracia? Lo primero que hay que entender es que el colapso de un régimen autoritario no necesariamente conduce de forma automática o mecánica al inicio y desarrollo de una transición a la democracia. Esta es la primera cosa que hay que comprender. Obviamente el colapso de un régimen autoritario que se presumía consolidado, por supuesto abre unas ventanas de oportunidad, pero no necesariamente esas ventanas de oportunidad se traducen en un cambio de régimen político en lo inmediato. Esta es una primera cosa que es importante entender. El propio maestro Lins decía: la inestabilidad del régimen no democrático, por tanto, no conlleva necesariamente el establecimiento de una democracia, y aquí viene lo más importante del párrafo, a menos que intervengan otros factores. A menos que intervengan otros factores. Así que una transición es un intervalo entre un régimen político y otro. Un intervalo entre un régimen político y otro. Piensa en esta afirmación: un intervalo de procesos, ¿sí?, que obviamente se expresa en un intervalo de tiempo indeterminado. No conozco todavía estudios académicos que pronostiquen el tiempo de duración de una transición una vez que se inicia. Conozco sí modelos que intentaron predecir la probabilidad de que se iniciara o no una transición en diversas latitudes. Hay un libro muy famoso de en verdad tres, de Tatu Bananen, es decir, uno de los primeros que intentó modelar esto. Y por tanto, esto nos lleva a una clarificación de la expresión régimen político, por lo menos en la perspectiva estrictamente politológica de la que puedo hablar. Un régimen político, se entiende en la literatura especializada, es un conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales que definen quiénes toman las decisiones colectivamente vinculantes, es decir, las decisiones de obligatorio cumplimiento, y cómo las toman. Eso es lo que significa la expresión régimen político. Por tanto, si transición es el intervalo entre un régimen político y otro, entonces estamos hablando o bien del desmantelamiento, desmontaje, disolución. Todavía no he pasado para allá. Disolución, desmontaje o transformación de ese régimen político hasta, obviamente, la instalación o la emergencia del otro. Es decir, ese periodo en el que aquello viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es lo que conocemos precisamente con transición. Así que obviamente, ahora sí funciona, creo. Las transiciones, decían un par de autores muy famosos de un libro que les recomiendo porque es una obra seminal. Digamos que hay 4 grandes obras seminales desde la década de los 70 hasta los 90. La poliarquía de Robert Dahl es una muy importante, a la que me voy a referir más tarde. Varios trabajos del maestro Juan Lins son muy importantes. Transiciones a la democracia, un paper que se publicó en la revista Investigaciones Sociológicas. Y obviamente esta obra seminal publicada por el Woodrow Wilson Center en el año 86, de 4 tomos. Un tomo se dedica a Europa del Sur, Europa mediterránea, ya casos de los 70 de transiciones que inauguran, por cierto, la tercera ola de democratización.
Sí, el intento fallido original del 72 en Grecia, después sobreviene obviamente la revolución de los claveles en Portugal en el año 74, rápidamente sobrevienen las transiciones de España y Portugal, y luego sí se concreta la griega, primero la griega que la portuguesa. Así que, y luego vendrá un conjunto de transiciones adicionales en América Latina y el Caribe. El caso es que las transiciones están delimitadas. Me refería obviamente a Guillermo O'Donnell y Philip Schmitter, el famoso Green Book, el de conclusiones tentativas sobre transiciones desde regímenes autoritarios. Decían ellos, las transiciones están delimitadas de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario. Pónganle cuidado, el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario. Lo que está en marcha es una transformación que parece muy rápido porque ha transcurrido poco más de mes y medio. Sí, pero pregunto abiertamente, no para recibir una respuesta, sino para inducir una reflexión, que solo usted contestará. ¿Ya está disuelto el régimen autoritario venezolano? ¿Ya se inició la disolución del régimen autoritario venezolano? Es decir, eso se puede dar por descontado. Mi modesta apreciación para ambas preguntas es que no. Para ambas, no. No. Hay unas señales, obviamente, de cambio de la pauta de comportamiento del régimen político por una razón obvia. Desde el 3 de enero se instala una tutela extranjera. Claro. El cambio de la pauta se debe, del comportamiento se debe a ese factor, ese acontecimiento. E incluso cuando se inicia una transición, usted no sabe cuál es la dirección final. Suponiendo que hay muchos agentes democratizadores interesados en facilitar el proceso, y me refiero no solo del lado de la oposición, suponiendo que también los hay entre factores de poder, y suponiendo que también hay factores internacionales interesados en tal objetivo, usted no puede dar por descontado, digamos, la dirección final, la trayectoria final de la transición. Las transiciones son muy contingentes, muy complejas, ¿sí? Así que por esta razón estos autores dicen hasta que, por un lado, están delimitadas por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y por el otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria, de forma tal que no hay nada más incierto, complejo que una transición. Y en mi opinión no se ha iniciado y ya probaré por qué. ¿Cuándo se inicia una transición? Para resumir esto, cuando los gobernantes autoritarios o los factores de poder que le dan respaldo deciden, por la razón que fuera, restituir las garantías que ellos mismos han contribuido a violar. Es decir, hay un cambio de la trayectoria. En lugar de violar cada vez más grave y sistemáticamente garantías, por garantías me refiero a libertades civiles y derechos de diversa índole, empezando por derechos políticos, libertades civiles y derechos políticos, pero no exclusivamente, también deberían ser allí comprendidos derechos sociales, económicos, etc. Cuando esos gobernantes o los factores de poder deciden restituir las garantías que ellos mismos han violado o contribuido a violar. Es decir, hay un cambio en la trayectoria. Ergo, hay un cambio en las reglas de juego y en las prácticas informales. El elemento decisivo para una transición no es tanto si cambian los actores. Un cambio de gobierno no equivale al inicio de una transición a la democracia. El elemento clave es si cambian las pautas, reglas de juego formales y prácticas informales. Y usted comprenderá que en un régimen autocrático las prácticas informales son mucho más importantes para leer la naturaleza del régimen que las reglas de juego formales. Entonces, el punto crucial no es que cambien los actores. ¿Cambiaron las prácticas? Ahora que se anuncia una reforma legislativa integral, ¿de qué modo cambiará ese cuerpo legislativo? ¿De qué forma cambiarán las reglas de juego formales? Usted no lo puede anticipar porque no se ha producido. Si apenas se han producido las aprobaciones de 2 o 3 leyes importantes, de 2 o 3 proyectos de leyes importantes hoy ya convertidas en ley. Así que esto es muy importante, pero para operacionalizarlo, ¿sí? Como la investigación empírico-analítica, en mi opinión, sirve para algo, yo diría que para mucho. Los fanáticos de la filosofía política, es decir, de la teoría política normativa, nunca entenderán esta afirmación, desde luego. Este chiste, quiero decir.
El mismo Leonardo Morlino, discípulo directo de Norberto Bobbio, de Juan Linz, del maestro Giovanni Sartori, los tres grandes maestros de la ciencia política, entre otros, se dedicó a examinar casos en perspectiva comparada para determinar, bueno, qué es lo que se puede entender por transición, ¿sí? Y a partir de qué indicadores podríamos hablar de tal cosa, del mismo modo que de un cambio de régimen político. Para simplificarle las cosas a ustedes, toda transición a la democracia se inicia con una restitución de libertades civiles. Toda transición a la democracia se inicia con una restitución de libertades civiles. Y Morlino, después de haber estudiado este tema unos cuantos años, dijo las primeras libertades civiles que suelen, no está pensando en términos normativos o deontológicos, esto es lo que debe ser. No. Las que suelen restituirse son estas: libertad de pensamiento, opinión y expresión, libertad de reunión, libertad de asociación y libertad de prensa. Pero a este primer paquete de Morlino yo agrego un segundo paquete, sin lo cual no se puede ejercer siquiera disidencia. Ya explicaré por qué esto es importante. En verdad, una liberalización política equivale a dos cosas concretas: una apertura del debate público y una restitución que suele ser gradual en la gran mayoría de los casos que yo he podido examinar del Estado de Derecho. ¿Sí? Una apertura del debate público y una restitución del Estado de Derecho. Obviamente esa restitución se inicia de forma muy progresiva, gradual, y en muchos de los casos, de hecho, en la mayoría de los que he podido investigar en casi 12 años, el proceso es gradual, lento, no solo el inicio, sino el desarrollo de la transición. A ese primer paquete de garantías yo agrego este otro para configurar en el fondo un paquete global de garantías sin cuya restitución no puede hablarse de la culminación de la etapa de liberalización. Y dependiendo de la calidad de la restitución de este conjunto, el primero y de libertades civiles, es que puede hablarse si una liberalización se inició o no. Y cuál es la fuerza de ese proceso de transición. La inviolabilidad del hogar privado, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el habeas corpus, que se supone es la figura jurídica que le protege frente a la amenaza de detenciones arbitrarias, y la liberación de presos políticos. Así que, si usted le quiere hacer caso a Morlino, tiene un primer paquete de 4 garantías. Si le quiere hacer caso a Magdaleno, que lo que sugiere es una complementación del paquete de Morlino, serían 8 las garantías. Así que aquí viene un punto de fondo. Ya se inició la transición a la democracia en Venezuela. Punto de debate, desde luego, especialmente desde la aprobación de la ley de amnistía. Bueno, tiene errores, está incompleta, en efecto no cubre algunos públicos, algunos no son beneficiarios de la ley, pero ¿la ley significa que hay un cambio en la trayectoria? Sí, pero ¿se restituyó por entero esa garantía? No. ¿Entiende usted la complejidad de esto? Sí. Pero la restitución de una garantía ya le puede hablar de un proceso de liberalización política en marcha. En mi opinión, no. Y la primera prevención que se deduce de la investigación comparada es que la gran mayoría de los regímenes autocráticos, cuando encaran crisis severas, situaciones límites severas, producen una distensión muy parcial, intentando obviamente reducir las fuentes de presiones, sean internas, sean externas, o sea de ambas, y cuando logran la estabilización producen una reversión autoritaria. Por tanto, por eso es problemático decir que ya se inició, y decirlo categóricamente peor todavía, que ya se inició la transición en Venezuela. En mi opinión, no. Tienen que ofrecerse más señales para que en efecto podamos hablar del inicio y desarrollo de una transición a la democracia. Que hay un cambio de la trayectoria, sí, pero si usted estaba en este punto y el inicio de la transición está en este punto, que usted se desplace hacia acá no significa que ya llegó. No significa que ya llegó. Bien, así que nos lo enseñó hace muchos años el maestro Robert Dahl. Son básicamente 3 caminos los que hay para, simplificando, obviamente, haciendo un esfuerzo didáctico para aproximarse a un régimen competitivo
la liberalización política, que él entendía como apertura del debate público, la ampliación de los derechos de participación, la ampliación de los derechos de participación, y obviamente una combinación de ambas, una creciente apertura del debate público y una creciente ampliación de los derechos de participación, obviamente le conduce de forma más expedita a la democracia. Pero el primer mensaje que me gustaría fijar es este: las transiciones no son un momento o una coyuntura que le conduce automáticamente a una democracia. No. Las transiciones suelen tener algunas etapas, algunas secuencias que no se recorren linealmente, por cierto, ¿sí?, que tienen que satisfacerse. La primera etapa ya la hemos conocido, pero la explicaré ahora. Se llama liberalización política. Liberalización política. No estoy hablando de ni liberación, es otra cosa. Liberalización política. Es decir, hay una gradual, por lo regular, restitución del Estado de Derecho. Como decía el maestro Hans Kelsen, si no hay Estado de Derecho no puede haber democracia. Así que obviamente la restitución del Estado de Derecho es de los primeros pasos que tendrían que recorrerse o darse para hablar de una transición, y obviamente, como ya lo hemos dicho, se abre el debate público. Por eso es tan importante la restitución de la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Una transición en la democracia queda demasiado incompleta si esta garantía no se resuelve y no se restituye. Si usted no puede opinar, ¿de qué transición está hablando usted? Si no puede haber libre formación de la opinión pública, ¿de qué transición está hablando usted? Si no se restituye la inviolabilidad del hogar privado y las comunicaciones privadas, ¿de qué transición está hablando usted? Así que esta etapa es demasiado importante, porque si usted no restituye, así sea parcial o gradualmente, el Estado de Derecho, usted no puede caminar en la dirección de la segunda etapa, no puede caminar en la dirección de la etapa democratizadora, no puede, porque en la etapa democratizadora se instalan las reglas y procedimientos que permiten la elección de las autoridades mediante la participación popular, y el conjunto de reglas de juego, ¿sí?, formales, y las prácticas informales que definen a la postre quiénes y cómo participan. Por tanto, usted no puede pretender llegar a la democratización sin haber avanzado lo suficiente en la liberalización. Y aquí se está hablando de elecciones libres y competitivas sin que se haya empezado la restitución del Estado de Derecho, sin que se haya abierto el debate público. Y supongamos que las cosas resultan bien, porque no es fácil pasar de la fase liberalizadora a la democratizadora. Obviamente la fase crucial es la democratización. Sin ello no hay cambio de régimen político. Supongamos que las cosas resultan satisfactorias y se instala la democracia con una elección fundacional. Bueno, muy bien instalada la democracia, los ciudadanos empiezan a habituarse en el uso de esas reglas de juego y de esas prácticas. Es lo que conocemos como socialización política y cultural en reglas y valores de la democracia. Entonces, para aterrizar esto de una vez, vamos, con acontecimientos de fecha reciente, sí, hay una tutela norteamericana que ha establecido 3 etapas. ¿Por qué usted cree que se deja para el final la fase de la transición? Parece que lo pensaron, al margen de mi juicio de valor sobre cómo se produjeron los acontecimientos. Estabilización, recuperación, y se deja para el final la transición. Bueno, la transición comporta esto. Se supone que usted debería ir avanzando en algunas de estas materias, desde la estabilización y la recuperación. Sí, pero la transición está al final. ¿Está entendiendo, no? ¿Usted está entendiendo? Si esto no es tan rápido como sería deseable. No es. Sería extraño que se acelerara en lo inmediato. ¿Cuándo culmina una transición? Cuando se satisfacen cuatro factores. Primero, hay un acuerdo sobre los procedimientos para elegir a gobiernos. Si no hay acuerdo sobre ese procedimiento,
Ah, caray, entonces esa transición, incluso iniciándose, va a experimentar dificultades, restricciones, disputa, lucha. Pero este es el primer factor, un acuerdo acerca de esos procedimientos. Y si no hay acuerdo acerca de las reglas de juego para elegir gobiernos. Segundo, cuando obviamente se celebran elecciones libres y competitivas, es decir, cuando hay una legitimación formal de las autoridades. Tercero, cuando el gobierno o las autoridades tienen poder de facto, no solo de jure. A mí lo que más me impresiona del debate público venezolano de la última década o poco más de una década es el tono predominantemente normativo y deontológico, ¿sí?, de la discusión acerca de la transición en el país o la posible transición en el país. Esto debe ser así, esto tiene que ser así, tiene que ocurrir así. ¿Y si no ocurre así? ¿Y si no ocurre como usted desea? Y si ocurre como el patrón mayoritario, o el patrón latinoamericano, o el patrón europeo, o el africano, o una combinación del patrón de Europa del Este con el patrón africano, que son los casos a los que, en mi opinión, hay que voltear a ver, no casos latinoamericanos. Es decir, poder de facto, poder de facto. Y aquí está la principal deficiencia de la oposición en su conjunto. ¿Cuál es su poder de facto? No su legitimidad, que es otra cosa. ¿Cuál es su fuente de poder de facto? Y la cuarta, tiene que haber un mínimo de autonomía, separación e independencia de poderes. Ahí están las cuatro condiciones. Por tal razón, usted no puede decir que el segundo episodio de transición venezolano, el primero va del 36 al 48. Ese es el que se llama el episodio fallido de democratización en Venezuela. El exitoso es el que arranca en el 58, que en efecto instala una democracia, y no solo eso, sino una perdurable, una que dura 44 años. Es en 2002 cuando se configuran, en mi opinión, los contornos elementales de un régimen autoritario. 2002, no es 2007. 2002, eso fue temprano, en mi opinión. Pero obviamente para que se puedan satisfacer estas cuatro condiciones tienen que ocurrir procesos. Por eso la transición venezolana, la exitosa, el segundo episodio venezolano del siglo XX de transición, no termina el 59 cuando llega al poder Betancourt, no señor. Esa transición toma del 58 al 63. Por esto, porque tienen que satisfacerse esas cuatro condiciones. Y estamos hablando de una transición que se inició, que en efecto se inició. Así que con esto entramos en la materia más gruesa. Por tanto, una democratización es un proceso. Lo he repetido durante 12 años consecutivos, es un proceso. Un proceso en el que se reconocen y restituyen garantías. Pero no espere que si usted estaba muy cerca de una autocracia cerrada, salte de inmediato y en un mismo año a una democracia liberal. Eso no es serio, amigos. Esa expectativa tiene que ser dimensionada. Yo entiendo la legítima aspiración de que tengamos democracia lo más rápido posible. La comparto, desde luego. Pero otra cosa es que ese salto cuántico sea factible en lo inmediato. Y este es un tema importante porque la gerencia de las expectativas públicas antes y durante de una transición es muy importante. Es decir, aquí el debate de fondo no es sobre la legitimidad. Aquí el debate de fondo es sobre el poder político que se puede construir. No hay duda alguna de que hubo legitimación popular de una demanda de cambio político, una instrucción de cambio político hubo el 28 de julio. El problema es que eso no se pudo hacer efectivo porque no había poder para alterar precisamente la trayectoria del régimen autoritario. No había poder. Y si esto no se entiende, bueno, se va a chocar una y otra vez contra la misma piedra. Hasta podría, por cierto, debilitarse los esfuerzos en la dirección de la transición, esfuerzos que están caminando en este momento. ¿Cuáles son las modalidades de transición a la democracia? Cuatro. Esencialmente cuatro. Paso esta lámina para no ser demasiado académico. La transición por conversión o reforma. ¿Qué es eso? López Contreras en el año 36.
¿De dónde viene López Contreras? De las entrañas del régimen autoritario, del gomecismo. ¿Sí? Ya había sido nombrado desde el 31 como ministro de Guerra y Marina. ¿Qué es eso? Un potencial sucesor político. Gómez lo hizo con esa intencionalidad. Bueno, esa era la tesis de Ular Pietri. Yo no estoy tan seguro de que haya suficiente evidencia para afirmar tal cosa. Pero obviamente lo coloca en una posición de privilegio estratégico, sin duda. Sin duda. Y en el 35, cuando inicia el 35, ya se sabe que la enfermedad de Gómez está bastante avanzada. Y ese año se empiezan a movilizar los actores diversos. Eustoquio Gómez también se empieza a movilizar, por cierto. Bien, pero ese es un tipo de transición por conversión o reforma. Otro tipo de transición por conversión o reforma, el general Ernesto Geisel en Brasil, año 74. Se inicia una liberalización, unos dicen que en el 74, otros que en el 75, una liberalización política en el Brasil, una vez que llega el general Ernesto Geisel. ¿Quién es el general Ernesto Geisel? Un general reformista, un militar reformista. ¿Qué era López Contreras? Un militar reformista. Sea militar o civil, lo crucial es que sea un reformista, es decir, que exprese genuina voluntad por producir transformaciones. Entonces la transición por conversión o reforma es una transformación desde dentro del régimen autoritario. La transición negociada o cooperativa, hay dos casos emblemáticos que conocemos ahí, son muy familiares. El caso de Polonia, ¿sí? Lech Walesa termina negociando con el general Jaruzelski, ese señor represivo, el que implementa la ley marcial en el año 81, el que tortura a dirigentes de Solidaridad, los encarcela. Sí, termina años después negociando con ellos. Ahí no hay ningún problema normativo tratándose de un objetivo superior como producir la democratización. Walesa lo entendió. En un libro que está en mi poder, Walesa afirma en la introducción del libro, se analiza el caso polaco, elecciones y negociaciones fueron capitales para la transición en Polonia. El prólogo lo firma Walesa. Se lo puedo mostrar, firmado por Walesa. Yo no sé por cuál razón en el debate público se ha dicho otra cosa. No, Walesa ratificaba allí la importancia estratégica que tenían elecciones y negociaciones. Y obviamente el caso surafricano es un caso muy emblemático, porque después de los horrores que cometieron los Afrikaneers durante décadas, ¿sí? Mandela entendió, por cierto, desde la cárcel, porque esa negociación arranca desde la cárcel, y por cosas muy pequeñas, por uniformes empezó esa negociación. Uniformes para los presos. Mandela entiende que tiene que, crear condiciones para que pueda facilitarse la transición. La transición por colapso, típicamente el caso soviético, pero no en sentido socioeconómico, colapso sociopolítico, se derrumba la coalición que le da soporte al régimen totalitario en inicio en tiempos de Stalin, años después ya será un régimen post-totalitario. Y hay transiciones por intervenciones militares extranjeras, ¿cómo no? Hugo y Estradioto, los autores de este trabajo, habían descubierto 12. En mi investigación, la que arrancó hace 12 años, y empezamos a publicar cosas desde el año 2020, hace 6, nosotros conseguimos 7 más, es decir, son 19, y estamos examinando en este momento el caso 20, pero no es el caso venezolano, no, ve que ustedes se precipitan, no, es otro. Ahora mire, estos autores, y esta es una investigación muy importante y me permite focalizar la discusión en lo sucesivo, estos autores se preguntaron, ¿la modalidad de transición influye o condiciona, primero, la perdurabilidad del régimen democrático una vez que se inaugura? Y se preguntan simultáneamente, ¿la modalidad de transición influye o condiciona la calidad de esa democracia? Y para ambas preguntas la respuesta es sí. Para ambas preguntas la respuesta es sí.
¿Y cómo se prueba esto empírico-analíticamente hablando? ¿Sí? Para empezar a pasar del debate en clave deontológica o normativa, vamos, al debate empírico-analítico, la realidad, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo se comportan estos casos de veras? Pues en los casos de conversión que Wood y Stradiotto consiguen, examinan 128 casos, por cierto, 128 casos de transición. Es decir, usted puede empezar a hacer algunas generalizaciones cuando obviamente examina una muestra elevada de casos. Un N elevado, diría el maestro Aaron Liebhardt, ¿no? Bien, de 48 transiciones por la vía de la conversión o reforma, es decir, transiciones capitaneadas desde dentro, diría el maestro Stepan, 22 experimentaron reversiones autoritarias. ¿Qué significa eso? Ah, caray, la tasa de reversión de la transición por conversión o reforma es de hecho la más alta. Y usted podrá sospechar por qué. Dejados los factores de poder de un régimen autoritario para que capitaneen a sus anchas la transición, bueno, usted intuirá que la tentación de regresar con ese margen de maniobra y ese poder fáctico, la tentación de regresar en algún momento disminuidas las presiones a las viejas reglas de juego y prácticas informales del régimen autoritario anterior, la tentación es muy grande. ¿Sí? Claro. Si no hay costos de la reversión, sí, lo hacen. Si producir la reversión no tiene mayores impactos negativos sobre la coalición dominante que le da soporte al régimen político, lo hacen. Sí, es la modalidad de transición que tiene la tasa más elevada de reversión. Por tanto, obviamente, de aquí sale un imperativo estratégico para aquel que quiera hacer una reflexión de esta naturaleza. Una transición no puede ser dejada en manos exclusivamente de factores de poder del régimen autoritario. No estoy diciendo que ellos no participen, no, claro que participan. Y de hecho, son factores importantísimos en la mayoría de las transiciones efectivas. Sí, claro, yo no estoy diciendo que no participan. Estoy diciendo que usted no puede confiar solo en esos actores para que tenga lugar una democratización o redemocratización, porque la probabilidad de una reversión es alta, casi la mitad de los casos. Sí, la transición cooperativa o negociada, en contraste, tiene la tasa más baja. Pero no estoy hablando aquí de mi preferencia y mi deseo, que en efecto corresponde con eso, pero eso está fuera de esta discusión. Mi preferencia está fuera de esta discusión. La transición cooperativa o negociada es la modalidad de transición que tiene la tasa más baja de reversión. Es decir, si la transición se produce por la vía de un acuerdo previa negociación entre diversos factores, por cierto, no solo factores domésticos suelen participar en esas negociaciones, a veces factores internacionales también, bien en calidad de facilitadores, mediadores, de fiadores, en algunos casos, de garantes, o de tutela también. ¿Sí? Lo que hizo el general Douglas MacArthur en el caso japonés, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene la tasa más baja de reversión. Es decir, si se logra el acuerdo, que obviamente es lo más complejo, llegar al acuerdo es lo más difícil, las perspectivas de la democracia en términos de su calidad y perdurabilidad son muy favorables, muy favorables. Tercera modalidad, el colapso. Esa es la modalidad de transición que tiene la segunda tasa más elevada de reversión, pero en verdad es inferior al tercio. Claro, no estamos hablando de un número menor, estamos hablando de 31 casos, ¿sí? Pero es la segunda tasa más elevada de reversión. Cuarta, la intervención militar extranjera. Tiene la tercera tasa más alta, pero en ese caso 12 casos estudiados lucían muy poco, porque solo 3 experimentaron reversión autoritaria. Por cierto, y por eso lo remarco acá, de esos 12 casos de transiciones a la democracia estimuladas por intervenciones militares extranjeras, 11 de los 12 corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Ya les mostraré cuáles son los casos que nosotros conseguimos, que completan para sumar 19. Nosotros hemos conseguido muchas más transiciones negociadas de lo que reportaron Wood y Stradiotto. La data de Wood y Stradiotto
va de 1900 a 1999, es decir, procesos de transiciones en ese periodo. Como nosotros nos apoyamos en la data del Biden Institute de la Universidad de Gothenburg, de Suecia, de los 145 episodios exitosos de democratización, ya se los explicaré. Y habíamos publicado hace 6 años un primer trabajo, incompleto, con el examen de 102 casos, habíamos descubierto 7 casos más de liberación externa, es decir, transiciones estimuladas por una intervención militar extranjera. ¿Cuáles son los casos de la Segunda Guerra Mundial? Venga conmigo, venga conmigo. Austria, Bélgica, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Francia, Holanda. Salte conmigo. Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega. Ahí están los 11 casos. 11 casos de la Segunda Guerra Mundial. Se piensa informalmente en la conversación cotidiana que estas transiciones fueron rápidas. No, amigo, no. Obviamente estas transiciones demandaron el ingreso de tropas extranjeras con motivo de un conflicto de índole global como lo fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hubo destrucción, pues. ¿Sí? Y luego se instalan protectorados. Y esos protectorados toman tiempo. La transición no sobrevino de inmediato. La salida de tropas en muchos de los casos ocurrió después de 10 o 12 años. Sí, no estoy sugiriendo, porque la gente hace analogías como mecánica, no estoy sugiriendo que eso es lo que va a pasar en Venezuela, porque aquí no hubo intervención con tropas masivas, quiero decir, que se quedaron en el país. No. En estos países sí se quedaron, y por un periodo prolongado. Entonces no son transiciones sencillas. Claro, mucha gente piensa en el caso japonés, dice, bueno, eso fue una suerte de milagro, porque en 7, 8 años ya se inicia una reconstrucción muy seria de instituciones, de la economía. El emperador Hirohito queda como un símbolo, sí, como un símbolo nacional. Bien, pero a donde quiero llegar es que hay 8 casos más que encontramos: Lesoto, Namibia, Sierra Leona, Vanuatu, Gambia, Granada, Panamá y Timor Oriental. De esos 8 casos adicionales, en 5 hubo también un conflicto armado previo. Entonces mire usted la conclusión preliminar a la que usted puede llegar. En 16 de los 19 casos registrados de liberación externa hubo un conflicto armado previo. 16 de los 19. Las excepciones son Granada, Panamá y Timor Oriental. El de Timor Oriental es muy rápido porque era parte del territorio de Indonesia, y en la década de los 90 se produce una crisis formidable, multidimensional, política, institucional, social, económica, financiera. Acuérdense ustedes del impacto de la crisis japonesa, la crisis financiera japonesa. Y el presidente Suharto renuncia, que era casi un milagro, pues. Sí, un hombre que había gobernado por un larguísimo periodo. Y lo sustituye el vicepresidente, Habibie, un reformista. Eso facilita la transición. Así que esto va dejando una pregunta latente. ¿Las autoridades locales son de veras reformistas? ¿Sí? ¿Podrían operar en esa dirección sin la tutela extranjera? ¿Sí? Una pregunta que siempre me ha quedado rebotando después del 3 de enero. ¿Había que llegar aquí para que hubiera un cambio en la trayectoria y en el comportamiento? ¿Había que llegar al 3 de enero? El caso de Panamá, mucha gente cree conocerlo, pero se desconocen los detalles. En Panamá hay una elección presidencial en el mes de mayo del año 89. La gana Guillermo Endara, el líder opositor. Se consume un fraude. Se inicia un ciclo de protestas colectivas, masivas, por cierto. Ese ciclo es duramente reprimido. Entre otras cosas, se utilizan cuerpos de seguridad formales, oficiales y aparatos parapoliciales y paramilitares. En la época, en Panamá, existían unos llamados comités de la dignidad. ¿Sí? No crea que el autoritarismo venezolano es el primero que inauguró eufemismos. No, amigos, es un comportamiento histórico. Los llamados comités de la dignidad eran individuos que tenían cabillas y armas. Así que obviamente hubo muertos y heridos de ese ciclo colectivo de protesta, que básicamente pretendía era el reconocimiento del ganador legítimo de esa elección presidencial, Guillermo Endara. Guillermo Endara tuvo que ir 2 veces al hospital porque le fracturaron el cráneo, ¿sí? Con cabillas. Pero la importancia estratégica de la elección no era que no se reconoció,
sino que radicalizó a Noriega. Esa es la importancia estratégica de la elección. La elección es el error forzado en regímenes autoritarios avanzados. El error fabrica, permite, induce el error forzado, como en el tenis. Muchos regímenes autoritarios empiezan a cometer errores una vez que pierden una elección, obviamente de índole nacional. Las regionales y locales no tienen el mismo impacto. Hasta que se produce la invasión del 20 al 29 de diciembre del año 89. Se intenta negociar con Noriega. En los Estados Unidos intentan negociar. Noriega había sido colaborador de la DEA. Pero la radicalización no le impide dimensionar el riesgo real que representaban los Estados Unidos. Hay un error de cálculo que comete Noriega. ¿Bien? Aquí también se cometieron errores de cálculo. Y en el caso de Granada, estamos hablando de la década de los 80, asesinan al presidente Bishop, que era de izquierda radical. Pues bien, su coalición se fractura y hay unos agentes de la policía, yo le llamo la policía militarizada, eso no era un ejército profesional para la época, que lo asesinan. Es decir, más radicales que Bishop. Hay una fractura interna, ¿sí? Lo que va dejando esto en el camino es, caray, bueno, Panamá fue un caso exitoso, Timor Oriental es un desprendimiento de Indonesia, porque se celebra un referéndum que permite a Habibie cuando llega al poder, y allí es que Timor Oriental se separa de Indonesia, un proceso de independencia, legitimado democráticamente además, pero sobreviene luego una guerra civil. Así que los cursos, las trayectorias son muy cambiantes. El maestro Estepan decía, tratándose de casos de redemocratización, es decir, casos en donde ya hubo una experiencia democrática, es decir, casos en donde se vuelve a experimentar una nueva transición, bueno, podemos pensar, decía él, en 8 caminos. Para mí el 8º está descartado porque la evidencia nos ha dicho, por intermedio de una guerra revolucionaria no instalas ni mejoras una democracia. Así que te quedan 7. Los 3 primeros son el fruto de la intervención extranjera. La restauración interna de la democracia, luego una ocupación extranjera. Esos son los casos de Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, precisamente. La reformulación democrática interna después de una liberación externa. Esos son los casos de Francia, Grecia, Italia. Italia tiene el patrón 2 y 3. El tercero es una instalación externamente dirigida. Póngale cuidado, instalación externamente dirigida. Eso podría parecerse a lo que se está intentando en Venezuela. El 3 de enero se instala una tutela, pero no hay presencia de tropas masivas. Sí, hay una amenaza que perdura en el Caribe, pero la capacidad de coacción no está en el territorio. Esto es lo que podría caracterizar mejor al caso venezolano, si acaso tuviera lugar en efecto el inicio y desarrollo de una transición. Porque el cuarto es lo que Estepan, estoy citando a Estepan, llama transformaciones dirigidas desde dentro, y eso tiene 3 variantes, iniciadas desde el liderazgo civil, los militares como gobierno, los militares como institución. La quinta, la sociedad como un todo elimina el régimen autoritario. Eso no está planteado, por lo menos en el cortísimo plazo en Venezuela. Se requeriría un serísimo proceso de organización, articulación y coordinación estratégica, y habría que vencer no solo el estado de fragmentación actual en el seno de la sociedad civil y los partidos, porque no es exclusivo de los partidos opositores. Habría que vencer obviamente las resistencias que hay, no solo entre los liderazgos, que ya es mucho decir, sino entre los grupos que le respaldan, que los respaldan. O un pacto entre partidos, como ocurre en los casos colombiano, venezolano, y se habla obviamente del caso español. Ahí hay un componente de esa transición, o una revuelta violenta como en Costa Rica. Obviamente, pensando en la teoría de conjuntos, allí donde hay una intersección entre estas 3 dimensiones o factores, usted está elevando la probabilidad de la transición. Si solo tiene 1 o solo tiene 2, entonces pensemos en esta materia en términos probabilísticos, no en términos deterministas, que es como se tiene que pensar, me parece, en ciencias sociales. En ciencias sociales, ¿cuáles son las condiciones políticas de una transición a la democracia?
Este quizás sea esta y la parte final, después de esta viene la parte final y listo. Esta quizás sea la parte más importante y es la más difícil de comprender. Después de haber estudiado 120 casos durante 12 años, me llevó 12 años, 11 y tanto. Terminó reivindicando a Robert Dahl, pero también a otros autores. Y Robert Dahl planteaba una ecuación que me parece que es fundamental. Si usted quiere elevar la probabilidad de aproximarse a un régimen competitivo, como él le llamaba la democracia, tiene que reducirse el precio o el costo que el autoritarismo paga por tolerar a la oposición, tiene que reducirse y simultáneamente tiene que aumentar el costo que paga el régimen autoritario por reprimir. Si esta operación doble no termina en la reducción de los costos de tolerancia y el incremento de los costos de represión, pues las probabilidades son menores para que se inicie y desarrolle una transición. Y hay un desarrollo ulterior en lo que se llama la teoría de los conflictos distributivos, que analiza cuándo los regímenes autoritarios son más propensos a reprimir y cuándo son más propensos a negociar. ¿Sí? Conflictos distributivos no solo por renta, ingreso, ¿sí? Propiedades, activos, ¿sí? Suelen estar en la base de la decisión, no es la única, obviamente, en la base de la decisión si reprimen o no, si negocian o no. Pero esta primera dinámica o cálculo es muy importante. El segundo cálculo que en mi opinión efectúan factores de poder de un régimen autoritario es este. Inspirado en Dahl, lo propuse yo en un trabajo que presenté aquí mismo hace años. Está colgado en internet. Si los costos de salida para factores de poder son demasiado elevados, ¿qué cree usted que hacen? Se atrincheran. Si los costos de permanencia son bajos o medianos y tolerables, obviamente eso también contribuye a reforzar la tendencia autocrática. En esta ecuación hay que invertir los valores, es decir, el trabajo político tendría que estar destinado, si acaso alguien se ocupara seriamente de esto, a reducir los costos de la salida de factores de poder e incrementar los costos de permanencia. Obviamente, el 3 de enero le eleva mucho los costos de permanencia. Por supuesto. Pero ¿quién está emprendiendo una operación que es compleja y delicada para reducir los costos de salida? Hay actores que lo hacen, pero hay acuerdo entre las oposiciones sobre esta materia, es decir, hay una estrategia conjunta. ¿Y no es eso acaso una deficiencia seria? La inexistencia de una estrategia conjunta. ¿Sí? Cuarto cálculo que efectúan, en mi opinión, vamos a complejizar esto. Y el costo de sostener el régimen político versus los beneficios de sostenerlo. Porque, por ejemplo, Pérez Jiménez fue muy torpe para intentar sostener sus principales fuentes de poder. Muy torpe con los militares de alta graduación, muy torpe con el sector privado de la construcción, porque empezó a deberle. La deuda se acumuló con el sector privado de la construcción desde el año 56. A los militares los perseguía con efectivos de la vieja Seguridad Nacional, los esbirros, como se llamaban en la época. Es decir, el tratamiento que se le daba a sus principales socios, a los socios de la coalición dominante, fue muy torpe. Pero no podríamos decir eso exactamente del caso venezolano hasta fecha relativamente reciente. Había un tratamiento privilegiado para factores de poder. No funciona obviamente esto en presencia de una amenaza externa. Pero se intentó proteger a los factores de poder hasta casi al final. Pues muy bien, ¿qué va a pasar con esos factores de poder? ¿Quién está trabajando sus costos de salida? Los que son relevantes para facilitar la transición. Y el cuarto cálculo, y los costos de retirarle el respaldo frente a los beneficios de retirárselo. ¿Sí? Hay un par de muy malos precedentes que la oposición dejó en el aire. ¿Sí? De costos de beneficios nulos de retirar el respaldo al régimen político. Dos experiencias muy amargas. ¿Sí? No las menciono para no entrar en detalle y aprovechar lo poco que me queda de tiempo, si acaso me queda algo. Entonces, las transiciones demandan la configuración, y esto se lo debo a Ricker, el maestro William Ricker, la configuración de una coalición alternativa que sea lo suficientemente incluyente
pero esto no solo supone integrar a vastos sectores de la oposición, también supone contraintuitivamente integrar al menos algunos factores de poder del régimen autoritario que podrían facilitar la transición. Ahora piensen en estos 4 cálculos de costos y beneficios de los que hemos hablado. ¿Cómo se pueden intervenir esos cálculos de la manera más asertiva posible? Y nadie está hablando aquí de entrega, de pusilanimidad, ¿sí? No. Estamos hablando seriamente de estrategia. Otra cosa que me preocupa del debate público contemporáneo es cómo se confunde con facilidad, ¿sí?, el debate en clave moral o ética. Recuerde usted que ética es moral pública. A veces escucho a gente hablando en términos de moral privada. Esa es su moral, mano. Usted no tiene por qué pretender que esto sea moral universal. Si es moral pública, entonces tiene que ser ética. Pero segundo, y lo más importante, usted en el fondo está tratando un problema de índole estratégica. ¿Por qué lo disfraza de moral y de ética? ¿Por qué lo disfraza de moral y de ética? Si el problema venezolano siempre ha sido, desde hace cuando menos 10 años, cómo se estimula una transición a la democracia con la pretensión de que ésta pueda llegar a tener algún grado de éxito. ¿Cómo? Y las preguntas sobre el cómo remiten a la estrategia. ¿Y qué es estrategia? Adecuación de medios disponibles a fines propuestos. Objetivos. ¿Cómo se logran esos objetivos? Te comprenderá rápidamente la dificultad de abordar problemas de índole estratégica con debates o discursos sobre moral privada o ética pública. No, amigo, no es. Es decir, yo no estoy en desacuerdo con una aproximación ética a la política. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero usted tiene que resolver el problema que tiene enfrente. Eso demanda un encuadre estratégico correcto, asertivo. Entonces, no evada lo estratégico con un debate sobre lo moral o lo ético. No lo evada. Entonces, si usted quiere elevar la probabilidad de éxito de una transición, usted tiene que configurar una coalición alternativa en la que haya muchos ganadores. Porque si hay pocos ganadores del eventual naciente régimen democrático, ¿qué cree usted que hace el resto? Los que se asumen potenciales perdedores. Esto es teoría de juegos. ¿Qué cree usted que va a hacer el resto? Bloquea el episodio potencialmente transicional. Y sí, esto suele involucrar, ¿sí?, pensar en algunos incentivos, en algunas garantías para factores de poder del régimen autoritario. Sí, lo involucra. Así funciona en la práctica, en muchísimos casos. Muchísimos casos. Claro, usted puede decir a quiénes se integra y a quiénes no, claro. Pero las consideraciones que están detrás de estas elecciones no son solo morales, o quiere que le remita una lectura del Príncipe de Maquiavelo, que es el que termina separando, o hace un esfuerzo por separar, ¿sí?, la ética judío-cristiana de la política. Aunque Maquiavelo no lo dice explícitamente, no es que le está reclamando una autonomía para la política, para sus dinámicas, para sus lógicas. Unos cuantos pasajes del libro le hacen pensar que ese es el mensaje latente. Es decir, Maquiavelo le intenta comunicar en ese libro, sí, la política tiene unas lógicas, tiene unas dinámicas. La política está atravesada por el poder. El poder. La búsqueda, retención o pérdida del poder. Entonces yo no puedo resolver eso con debates deontológicos. ¿Sí? Y me preocupa en esta dirección que se vaya enarbolando un discurso que yo llamo en clave de teología política. Teología política. ¿Sí? Y la gente no repara en la peligrosidad que tienen esos discursos en clave de teología política. Porque un ejemplo bastante conocido entre filósofos políticos de alguien que enarboló categorías de teología política es Carl Schmitt, un teórico del régimen nazi. Si cuando usted va de debates políticos y estratégicos y las respuestas son siempre morales y éticas,
Ah, caray, cuidado, 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 porque los horrores que se pueden cometer son gigantescos. Esos grandes proyectos de ingeniería social estimulados por la ética y la moral. Los decisores políticos tienen que tener noción de realidad y se enfrentan a problemas serios y complejos que tienen que encarar. Y las soluciones no son siempre satisfactorias en clave moral o ética. ¿O no? ¿O estoy diciendo algo que sea escandaloso? Así que, y cierro con esta última parte. Dejo esto para el final, para alguna pregunta. Estas son las variables que descubrimos. Esto sí es muy importante. Las transiciones son el fruto de un encadenamiento de variables, amigos. Son el fruto de un encadenamiento de variables. Todas las que hemos estudiado sin excepción. Todas. Las 5 más importantes de los 102 casos que habíamos estudiado hasta hace 6 años, mírenla ustedes, las 5, aquí están las 5 primeras. Sí, efectivamente, la mayoría de los casos que habíamos examinado son transiciones impulsadas o facilitadas desde factores de poder de la coalición dominante. Sí, son muy importantes las protestas sociales, pero si son organizadas, si son verdaderamente masivas, la estrategia que funciona es la de la lucha no violenta, no violenta. Sí, las negociaciones son vitales. En algunos casos hay una mala situación económica del país. Esto describe mejor América Latina. Y las elecciones juegan con papel. Nadie dijo que la elección era el final. La elección tiene la capacidad de jugar el rol del trigger, es decir, el disparador de procesos. En América Latina, mira el rol que tienen las elecciones como detonante o como facilitador. En América Latina, sí, de casi 3/4 de las transiciones son negociadas. América Latina y el Caribe. 23 casos habíamos examinado. Bien, pero lo que quiero decir acá son el fruto de un encadenamiento de variables. Hagamos este ejercicio didáctico. Cuando recogemos los casos en donde están presentes estas dos variables encadenadas, una transición que se impulsa desde factores de poder al régimen autoritario, porque hubo negociaciones, usted reúne el 44% de 102 casos. 44% de 102 casos. Cuando agrega una tercera variable al encadenamiento, si está buscando casos en donde estas 3 variables estuvieron presentes antes del inicio de la transición, usted recoge 29% de los casos adicionales. Sume conmigo 44 y 29 es 73, ¿no? Sume la cuarta variable al encadenamiento, la presión internacional, sea diplomática, económica o militar, usted recoge un 13% adicional de los casos. Estamos hablando de 86% de los casos. Sume otra variable, la quinta, recoge un 9%. Es decir, cuando están las 5 encadenadas, usted sigue recogiendo casos. Esta es una forma didáctica de comunicarle que mientras más robusto sea el encadenamiento, no para encadenar cualquier variable, sino variables críticas que presionan, que le plantean situaciones límite al régimen autoritario, tanto mayor es la probabilidad de que pueda darse una transición. Esta es una forma didáctica de presentarlo, pero la forma sofisticada de hacerlo es con regresiones múltiples. Con regresiones múltiples es que esto se prueba con mucho mayor rigor. Así que aquí tiene el patrón dominante de los 102 casos que habíamos conseguido hace 6 años, pero aquí tiene el patrón latinoamericano y el patrón europeo y el patrón asiático y el patrón africano. Patrones de encadenamientos. La colocación de la variable no es fortuita, depende del número de veces en el que aparece en los casos. Es decir, cuantos más casos, obviamente más importante es su papel en el encadenamiento. En Venezuela esto no se ha entendido y lo he explicado durante 12 años consecutivos. En Venezuela la oposición prueba una variable, no le funciona, la saca. Viene con otra, la prueba, no le funciona, la saca. Sí, es como pensamos los hombres, pues usted abre una gaveta para abordar un tema, usted no puede abrir otro tema, otra gaveta, no tiene que cerrar la gaveta para... ¿Sí? En cambio las mujeres son mucho más multitasking, es decir, sí, está regañando el muchacho y simultáneamente se pinta la boca y está manejando y está girando instrucciones para la oficina, ¿sí? Bueno, las transiciones deberían tener lógica femenina en ese sentido, es decir, en el sentido de que tú tienes que ser capaz de encadenar variables. Lo he explicado durante 12 años consecutivos, en privado, en público, en conferencias, en charlas gratuitas, sin conferencias privadas. 12 años consecutivos. Y no hay manera de que esto se entienda, ¿vale? Y después del 3 de enero la gente dice, ya con la tutela externa. No, hermano, es que tienes que seguir encadenando, es que no estás entendiendo.
¿Quieres elevar la probabilidad o no? ¿O ya crees que la tarea está lista? ¿Sí? En el mundo se han producido, digamos, unos cuantos casos de régimen político. Hay una investigación relativamente reciente que identifica los cambios de régimen, empieza a estudiar pues, los cambios de régimen políticos desde el siglo XVIII, 1750, estas son las últimas láminas. 1750, son como 6 láminas. Hasta 2022. Hasta 2022. Digamos, si vamos a hacer generalizaciones, lo conducente no es examinar la data con seriedad. ¿Sí? No vamos a seguir hablando en clave de teología política. O esto es lo que tiene que suceder, porque... ¿Y usted tiene poder para que suceda? No. Ay, entonces, ¿cómo cree usted que eso? La iluminación providencial baja y la Virgen y echa escarcha, ¿cómo se llama la de la escarcha? La Virgen de la Escarcha, ¿ah? La rosa mística, si le llega una escarcha, ¿no? Se construye. Lo que comunica esta lámina es que la mayoría de los cambios de regímenes políticos desde 1750 hasta 2022, tal y como han sido estudiados, la mayoría son transiciones que cuentan con la facilitación, cuando menos, de factores de poder del régimen no democrático. Así que no es una concesión política la que usted estaría haciendo, es una necesidad estratégica. Es decir, si es una constante en más de 2 siglos y medio, ¿usted no cree que sea un dato que hay que incorporar en su estrategia y en su análisis? Digo yo, con mucha modestia intelectual. Sí. Transiciones desde dentro son la gran mayoría de los cambios de regímenes políticos en más de 2 siglos y medio. Y sí, en efecto, desde 1900 a 2019 se han producido, conforme reportó el Biden Institute de la Universidad de Gothenburg, esta es mi base de datos, 680 episodios de cambio de régimen político, repito, entre 1900 y 2019, 427 de los cuales fueron procesos democratizadores, 253 fueron autocratizaciones. Sabemos que 44 casos de estas democratizaciones fueron profundizaciones democráticas, es decir, ya existía una democracia, por tanto de ahí sale lo que yo llamo la muestra maestra de casos de transiciones. 383. ¿Y cómo se sabe que se inició una transición? Porque arrancó una liberalización política. Una liberalización política que no solo restituyó a la mitad parcialmente una garantía, empezó una restitución de varias garantías. Así que nos pusimos a investigar qué pasa con esta llamada muestra maestra. Bueno, para empezar, cuando arranca una transición tiene diversas trayectorias posibles, usted no tiene final feliz asegurado. Del mismo modo que hay diversas trayectorias posibles cuando arrancan autocratizaciones. En el caso de la muestra maestra de 383 casos, usted sabe que 145 fueron exitosos. Eso equivale a cerca del 38%. En proporción, 4 de cada 10 transiciones que se inician concluyen exitosamente en la instalación de una democracia. Pero usted puede deducir el mensaje complementario. 226 casos fueron fallidos. Eso representa el 59% del total de los casos examinados. Es decir, en proporción, 6 de cada 10 transiciones que ocurrieron entre 1900 y 2019 fueron transiciones fallidas, en donde no se instaló la democracia. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta seminal que hay que responder antes de culminar. ¿Por qué? Porque son más los casos fallidos que los casos exitosos. Véngase conmigo, ¿sí? Véngase aquí. Más de la mitad de los episodios fallidos, 123 de 226, que equivale a 54%. 123 de 226. ¿Sí? Más de la mitad, en efecto, son liberalizaciones que se inician y se revierten. Ni siquiera llegas a la fase democratizadora. No llegas a la fase democratizadora. Haciendo la liberalización se revierte. ¿Y por qué se revierte? ¿Por qué? La principal amenaza para la liberalización parece provenir de actores que toman medidas drásticas,
como la acción militar para evitar que surja la democracia. ¡Ah, caray! Hemos dado con la piedra filosofal de Harry Potter. ¿Sí? Los militares, las Fuerzas Armadas. Pero extendamos esta afirmación. Factores de poder en general, que opongan resistencia al proceso de transición. Sí, claro. Si usted lo que plantea es que ellos sean todos perdedores, ¿usted es un facilitador de la transición o usted sea consciente o inconscientemente un obstaculizador? Respóndame en clave estratégica, no en clave moral o deontológica. Entonces, ¿qué propone usted hacer con los militares? ¿Le va a ofrecer garantías e incentivos o no? Lo que Magdaleno sugiere es que sí, desde luego. Pero militares, cuerpos policiales, sí. ¿Eso qué significa? ¿Que va a haber impunidad? No. Ordenemos las cosas. ¿Sí? Ordenemos las cosas. El orden de los factores importa mucho en política. Sí altera el producto en política. Sí altera el producto. Y en transiciones más todavía. Los que están interesados en justicia tendrían que reconocer que para poder aspirar a tal cosa tiene que ser restituido, restablecido el Estado de Derecho. ¿Cómo puede haber justicia sin Estado de Derecho? Y está un maestro, Ricardo Pombella, que sabe de esta materia muchísimo. ¿Cómo aspira usted a la justicia sin Estado de Derecho? ¿Usted me puede explicar? Usted también está viendo el efecto que tiene el debate en clave deontológica, que evade los problemas prácticos que impone la realidad. Y obviamente evade también la necesidad de explicar públicamente cómo piensa hacerlo usted. ¿Y cómo se restituye el Estado de Derecho, mi querido amigo? Tiene que iniciarse la transición, ¿no? Entonces el orden de los factores sí altera el producto. Primero la transición para producir una restitución del Estado de Derecho que vuelva factible la justicia. ¿Sí? Usted puede negociar quiénes sí y quiénes no. ¿Cómo no? Usted quiere facilitación de parte de factores de poder, entonces tiene que ofrecerle garantías e incentivos. No hay transición exenta de costos y riesgos. La pregunta en Venezuela es ¿qué costos y riesgos deseamos asumir? Muchas gracias por la paciencia que me han tenido.